Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Mi invitado de hoy es alguien que respeto, que he leído, al que le tengo un gran aprecio, porque como le decía antes de comenzar esta conversación, es uno de los intelectuales colombianos que nos prepararon para este momento. Para este momento de transformación necesitábamos un capital cultural, una mirada y una perspectiva histórica que también le hiciera contrapeso a esa mirada hegemónica que ha habido sobre la historia nacional. Gracias a Alfonso Munera por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Pues muchísimas gracias, Juan David. Es un placer y es además un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Alfonso es autor de varios ensayos, artículos, textos, pero tiene 4 libros que yo quiero hoy mencionar antes de que nos concentremos en el más reciente de ellos. El primero es El fracaso de la nación, el segundo es Fronteras imaginadas, el tercero es Olvidos y ficciones y el que acaba de escribir se llama El sueño europeo en América Latina. Esos 4 libros componen una tetralogía, por llamarlo de alguna manera, sobre el siglo XIX, pero el siglo XIX mirado desde otro lugar, también desde una perspectiva de racial, digamos, con una concepción también de un lugar en la historia distinto que ocupan los pueblos afrocolombianos y cómo se enuncia también desde ahí la historia. Yo quiero comenzar, Alfonso, antes de que nos concentremos en el libro que nos va a ocupar hoy la conversación y en la figura de Rafael Núñez. En esos 3 libros anteriores, tu tesis desde hace 30 años es: aquí no se pudo organizar una nación, aquí tratamos de imaginar algo, pero debido a una cantidad de fracturas sociales, de determinismos, de racismos, esa idea no terminó de cuajar. ¿Cómo lees tú ese trabajo que has hecho a la luz de un momento en que yo creo que ha cobrado vigencia tu pensamiento y el de tantos otros intelectuales que insistieron durante años: miremos esto con un poquito más de calma, miremos este siglo XIX con una intención distinta? Sí, mira, yo cuando reflexiono en los orígenes de mi trabajo con el fracaso de la nación, que fue mi tesis doctoral, claro, pues ya enriquecida, me sitúo en esos años en los que yo escribí esa tesis. Estamos hablando 1980 finales. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento, no? La Unión Soviética se había desaparecido. Había pues esta idea, ¿verdad? El apogeo del liberalismo capitalista o del neoliberalismo que nacía con unas fuerzas impresionantes. Teníamos además la idea triunfal: la historia se acabó, ¿verdad? La hecatombe de las ideas progresistas con el hundimiento de la Unión Soviética. Muy bien. Pero en ese momento precisamente surge una reflexión muy rica. Entonces, ¿qué eran las naciones? ¿Eh? ¿De qué estábamos hablando? ¿Verdad? Porque si la Unión Soviética se derrumbaba y surgían de ese derrumbamiento surgían naciones intactas, como si no hubiera pasado nada desde el 1917 hasta el 80. Pero si además veías tú que Yugoslavia se partía en pedazos con unas furias étnicas miedosas, unas violencias, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es este artefacto que hemos llamado nación? Y surgieron cosas muy interesantes, entre ellas esta tesis de Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas, que nos ayudó a entender mucho, aun cuando yo no estoy totalmente de acuerdo con él, pero nos abrió un gran panorama cuando dijo: las naciones son en realidad comunidades imaginadas, artefactos culturales, fundamentalmente. Olvidémonos de la materialidad. Sí, claro, se construyen sobre un territorio, se imaginan sobre un territorio, etcétera, etcétera. Pero son ante todo eso, artefactos culturales. Y entonces, claro, eso me llevó a mí, entonces, estaba yo precisamente escribiendo mi tesis doctoral a preguntarme, bueno, ¿y qué fue ese artefacto cultural que construimos en Colombia y en América Latina? Y una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que habíamos construido un pensamiento absolutamente hegemónico
en el sentido de que históricamente las naciones las habían construido la burguesía y que los héroes constructores de las naciones habían sido los burgueses, los pensadores burgueses, los empresarios burgueses, los comerciantes burgueses, ¿no? Y que esa había sido pues la gran tarea de la burguesía. Pero cuando yo me puse a estudiar entonces a Colombia y tomé el caso de Cartagena para mirarlo en profundidad, lo que yo descubrí fue otra cosa distinta, ¿verdad? Lo que descubrí es que esa nación, esa república que estábamos construyendo, tuvo otros protagonistas en primera línea, que no fueron simplemente carne de cañón, que fueron protagonistas con proyectos propios que se reflejaron en la Constitución de 1812, que por cierto Ali Helg dijo con mucha razón que era la constitución más progresista, más radical de su época. Pero esa radicalidad y ese progresismo no venía de los comerciantes, venía de esos otros sectores subalternos que tuvieron un espacio de poder, que tuvieron proyectos y que participaron decisivamente en la construcción de esa república. Porque además acuérdate que es otra cosa que hemos olvidado, Cartagena surge como una república soberana y es una república soberana de 1811 a 1815 cuando Murillo la destruye. Pero además, Murillo la destruye, pero además la otra cosa es que todo ese primer periodo de independencia en donde se construyen repúblicas soberanas, todas, incluso la de Bogotá, se hace con la participación decisiva de los artesanos, mestizos, mulatos. Aquí había que contar la historia seria del 20 de julio, por ejemplo, que no se cuenta, porque la historia del 20 de julio, la historia seria del 20 de julio, es la historia de los artesanos dirigidos por Carbonell y de las mujeres artesanas que radicalizan ese movimiento y que los Acevedo y compañía lo desradicalizan. Es todo lo contrario, y se vuelven ellos la salvaguarda del señor virrey. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que quiero llegar es que el fracaso de la nación surge entonces planteando una idea. Hay otros protagonistas en la intención de construir esa nación, otros proyectos, otras imaginaciones. Eso fue muy importante porque en realidad no solo para Colombia, para América Latina yo creo que esa idea empezó a abrir otros panoramas. Pero la segunda idea importante que está allí es que si bien hicimos ese gran esfuerzo por construir la nación, yo le puse un título muy provocativo que fue, muy provocador, que fue el fracaso de ese proyecto de nación. Y ese fracaso yo te lo sintetizo, pues podríamos hablar de toda una serie de factores, ¿verdad? Un país muy fragmentado, unas grandes dificultades con las comunicaciones, una economía muy precaria, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero resaltar de ese fracaso es que lo que nos propusimos fue crear una república de ciudadanos. Esa fue la propuesta. Y ciudadanos implicaba república de ciudadanos iguales. Es decir, en donde las viejas taras coloniales, en las que se discriminaban por razas, por estirpes, etcétera, desaparecieran, ¿no? Pero resulta que llegamos a finales del siglo XIX con un hecho aplastante. Por lo menos el 85% de la población a finales del siglo XIX no sabía leer ni escribir, ¿no? Es decir, había habido allí un terrible fracaso de la república. Porque si tú no le dabas prioridad a la educación en ese momento, no estabas construyendo ciudadanos, no estabas construyendo. Y eso agravado entonces con que toda esa vieja ideología, toda esa vieja manera de entender las relaciones de los seres humanos, no desapareció, sino que se fortaleció. Es decir, si tú lees el pensamiento político que se construye desde Caldas hasta Salvador Camacho Roldán,
con muy raras excepciones, es un pensamiento que consolida la vieja idea de la inferioridad de las razas subordinadas o subalternas, la inferioridad de los negros, la inferioridad de los mulatos, la inferioridad de los indígenas. Es decir, la República no destruye eso, la República del 19 lo consolida. Y ese es mi gran debate con quienes de alguna manera idealizan hoy esa República Democrática del 19. No hay, quizás por excepción podríamos mencionar uno o dos, pero en general el pensamiento conservador y liberal del 19 es tremendamente eurocentrista, ¿verdad? Es un pensamiento que sigue fortaleciendo la idea de que hay razas superiores y razas inferiores. Ahora, yo siempre hago una distinción. Eso en los Estados Unidos era una infamia, pero de todas maneras, los Estados Unidos te podrían decir a ti, los norteamericanos te podrían decir a ti, bueno, sí, pero es que acá realmente el 90% de la población éramos blancos, ¿no? Uh-huh. Pero es que en Colombia el 90% de la población éramos negros, mulatos, indígenas, mestizos, ¿me entiendes? Era una ridícula minoría la que realmente se sentía blanca, ¿no? Y eso entonces generaba una nación que, por lo tanto, yo insisto y he trabajado todos estos años con el ánimo de mostrarlo, es una nación fracasada. Y has tenido muchas tensiones y muchas resistencias por parte de los historiadores, digamos, que se han adscrito más a una idea hegemónica de contar nuestra historia, a pesar de que hace 50 años empujaron por crear un nuevo relato histórico. Parece que hubo también una especie de regeneración en el relato de la historia colombiana, como ocurrió con el personaje del que vamos a hablar hoy, que es Rafael Núñez. Todo el mundo podría imaginar que tú ibas a seguir pensando en esos sujetos subalternizados, hablaste de Padilla, es decir, has reivindicado de muchas maneras para tratar de demostrar lo que acabas de decir. Entonces no se le ocurría cómo para ti podía ser interesante, quizás el lugar común, el epítome de algo que parecía ser la figura central de un proyecto de nación que teníamos o que tuvimos desde 1886 a 1991. Y te interesas en Rafael Núñez, o cartagenero como tú, seguramente estaba en el aire de tu vida todo el tiempo quién era este señor. ¿Por qué te interesa a Núñez? ¿Por qué te interesa un personaje que para muchos de nosotros era un señor ultracatólico, conservador? Pues ya vamos a hablar de todas sus contradicciones, pero digamos, para ponerlo en el lugar común en el que queda, que inventó un momento de regeneración, de unir esa idea de nación a través de la idea de Dios, de lo católico, que fue una idea tan fuerte que triunfó. Que eso es importante, no es cualquier cosa. Si se había tratado de tantas maneras antes, haber triunfado es importante. ¿Por qué te interesó Núñez a ti, que parecía no estabas buscando esas figuras tan canonizadas en la historia de nuestro país? Sí, porque mira, a mí bueno, con Núñez yo tengo una historia. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en los Estados Unidos, mi consejero Hugh Hamel, por alguna razón de su vida, él tenía mucho interés en la figura de Núñez. Y me pidió que escribiera un ensayo para una clase doctoral sobre Núñez. Y además tenía mucho interés en que yo hiciera una tesis doctoral sobre Núñez. Y entonces yo me puse a estudiar a Núñez para ese ensayo, que fue un ensayo pues, bastante completo, digamos, que es, entre otras cosas, el primer capítulo de este libro, pero ya bastante reformado. Hice dos ensayos, ese y otro que era específicamente sobre Núñez. Pero con el tiempo, a mí la discusión se me volvió central en torno a
qué fue esto que llamamos democracia en el siglo XIX. Es decir, más allá de lo que yo creí haber trabajado y intentado redondear con mis 3 libros iniciales, ¿verdad? Con la figura de Pedro Romero, con la figura de Padilla y con la figura de todos estos mulatos, etcétera, me surgió una nueva preocupación y fue, muy bien, pero ¿qué es esto? ¿Por qué a fin de cuentas pareciera que todos estuviéramos de acuerdo en que sí, hubo una democracia progresista, liberal, estupenda, ¿no? Y ahora, sobre todo, hay un discurso de legitimación de esa. Es más, hay un discurso ahora que sostiene que es que nosotros estábamos a la vanguardia en América Latina, porque a la vanguardia nosotros hicimos la democracia más liberal, más afortunada, etcétera. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, sí, la verdad, si lo miras desde las constituciones, si lo miras desde las retóricas, si lo miras desde lo que dijimos, construimos las leyes, la constitución, los ensayos, sí, pareciera que había una extraordinaria lucidez en el propósito de construir una democracia. El problema es cuando eso empieza a contrastarlo con la vida real del siglo XIX. Y una figura que me pareció muy interesante para estudiar ese proceso fue Núñez, por todas las características de Núñez, además por la evolución de Núñez, es decir, por esas contradicciones intensas que se viven en la personalidad de Núñez. Y entonces me di cuenta de una cosa, que este ser costeño, ¿verdad? Como yo, cartagenero, había sido un hombre excepcionalmente formado, ¿verdad? Hombre que le cabía el mundo en la cabeza, que vivió 11 años en Europa, 10 años en Europa, 1 año en los Estados Unidos, un poco más. Los conoció, los estudió, tenía una obsesión por el estudio de la política y leía periódicos permanentemente. No solo vivió las grandes transformaciones cuando la Comuna de París, él estaba en los años previos a la Comuna de París, en el ascenso de los obreros y del proletariado, él estaba en Francia viendo eso. Y cuando la Comuna de París estaba en Inglaterra, de manera que era un hombre que tenía una comprensión muy, muy completa de lo que estaba pasando en el mundo. Pero lo curioso es que si uno lee al Núñez de 1850 a 1800, finales de los 70 más o menos, pues uno lee a un liberal supremamente lúcido, liberal que se atrevió a ejecutar ¿verdad? El decreto de bienes muertas, que le costó en parte eso y otras cosas la salida del país. Un liberal que era de verdad liberal en su vida privada, es decir, que no tenía ningún problema en vivir con otra mujer, estando casado, y entonces los liberales radicales les parecía que eso era un bígamo, que eso era una inmoralidad. O sea, un liberal que practicaba un liberalismo coherente, ¿verdad? Y lúcido, además, las propuestas que hacía. Y un liberal que además se atrevió a proponer una cosa muy moderna. La cosa muy moderna es que dijo, bueno, pero ¿por qué no intentamos construir una política en Colombia, un discurso político, unas relaciones políticas basadas en el diálogo, en la negociación, en la argumentación razonada, ¿verdad? ¿Por qué no pensamos que la alternabilidad puede ser posible? ¿Por qué no pensamos que si nos ponemos de acuerdo y logramos la paz, entonces podríamos realmente desarrollar la economía, los ferrocarriles, las industrias? Un liberal que pensó que se podía hacer un banco nacional para centralizar un poco la economía, en fin, un liberal con ideas muy lúcidas. Un estadista, alguien que pensaba el Estado, ¿verdad? Que además, entre otras cosas, voy a agregarte algo muy interesante. Un liberal que se atrevió en el año 82, cuando todavía pensaba como liberal, 81 por ahí, su primera presidencia, se atrevió a ponerle al Colegio del Rosario de rector a un negro, ¿no? A Manuel Ezequiel Corrales.
¿no? Que era pues su íntimo, que no era ni siquiera, curiosamente, no era ni siquiera de su partido, pero a quien él respetaba mucho, había apoyado para el Senado, y los estudiantes y profesores del Rosario casi queman el Rosario. Cuando este hombre, ahí está la foto de Manuel Ezequiel Corrales en el Rosario, cuando este hombre se atrevió a nombrar a este gran intelectual costeño. Le hicieron una caricatura que le dolió toda la vida, ¿no? Le hicieron una caricatura espantosa, pero esa se la hicieron porque se atrevió a llevarse de secretario privado a Daniel Reyes, que era un hombre de San Juan, de la provincia, mulato de piel pues más negra, no siendo negro, además cultísimo, un hombre extraordinariamente brillante, y Núñez se lo llevó de su secretario privado, ¿no? Que fue donde le montaron la infamia de la caricatura esta de Soledad pariendo un negro, etcétera. Entonces, y además hay párrafos enteros de Núñez en donde dice claramente que es una abominación pensar que hay razas biológicamente superiores, etcétera, sin que esto no quiera decir que no era eurocentrista, berracamente. Por eso se llama el libro El sueño Por eso lo puse, ¿no? Como todos ellos eran eurocentristas. Hasta Marx. Hasta Marx, exacto. Pero entonces, claro, Juan David, lo interesante es qué pasa con ese hombre. Es decir, ¿qué pasa en el 84 con ese hombre? Pero entonces yo te voy a proponer que paremos, porque creo que el 84 es el punto de llegada. En el libro lo que haces es rastrear precisamente el contexto y los orígenes de ese hombre. Ese hombre sale a la luz pública a finales de los años 40 del siglo XIX. Va a Panamá, se casa con una panameña, Arosemena, creo. Con Dolores Gallegos. Dolores Gallegos. Había tenido de novia a la hermana de los Arosemenas. Y él, de una manera extraña, por eso creo que te interesó también el problema de la costa frente al interior, digamos, frente al poder que ya se estaba consolidando, empieza a tener una incidencia en los poderosos, en los gobernantes, quizás por ese talante. Y es un liberal, entonces, en el momento en que Colombia, por fin, 30 años después de haberse prometido la abolición de la esclavitud, se concreta. Y empieza un momento, digamos, de, en gracia discusión, cierto progresismo, cierto liberalismo. Él es protagonista en ese momento. ¿Por qué no dibujas un poco quién es Núñez y quiénes son sus jefes políticos, cómo empieza su conversación política con el país y cuál es el contexto de ese país de 1850 al 60? Bueno, imagínate que Núñez arranca nada menos que fundando con Juan José Nieto. Tan mentado en estas épocas, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Arrancan fundando el periódico La Democracia en Cartagena. ¿Pero qué era el periódico La Democracia? Era un periódico de artesanos. Es decir, él monta ese periódico con los artesanos mulatos de Cartagena. Y lo monta, cuando tú lees La Democracia te das cuenta que son todas esas ideas francesas, liberales, etc. Y lo monta, entre otras cosas, para defender la candidatura de Obando. De Obando, que era, mejor dicho, el demonio. ¿No? El demonio de los conservadores era Obando, ¿verdad? Y con Obando él había trabajado de secretario de Obando en Cartagena, de secretario de gobierno de Obando. Por cierto que a quien le toca la peste del cólera en Cartagena es a Núñez. La Porque famosa García Márquez. de García Márquez, ¿no? Porque Obando sale a la provincia y Núñez es el que se está encargado del gobierno en ese momento. Pero ahí arranca la vida de Núñez. Y cuando Mosquera, que hay esa otra figura fascinante, ¿no? Que impuso reformas radicales, decide montar este decreto de bienes de mano muerta, nadie lo quiere ejecutar. Nadie es nadie. Nadie quiere, digámoslo en buen costeño, ganarse la culebra de ejecutar ese decreto contra la iglesia. Pues quien lo ejecuta es Núñez. Núñez dice, sí, claro, pues es que lo necesitamos. Necesitamos darle movilidad a la tierra. Necesitamos que la gente pueda comprar la tierra, que la gente pueda poseer la tierra. Es que la tierra la posee fundamentalmente es la iglesia, ¿no? Y los conventos y esta cosa. Y eso le cuesta ya primero. Y eso le cuesta la excomunión, empezando por ahí,
¿no? La iglesia los comulga. Fíjate toda esta paradoja Sí. de la vida de Núñez. Y además luego le va a costar, cuando Mosquera empieza con estos ímpetus dictatoriales, Núñez se va contra Mosquera y eso le cuesta esconderse prácticamente un par de meses porque Mosquera lo iba a fusilar y luego le toca prácticamente irse del país, ¿no? Es decir, en ese momento, y tú lees, que yo algunas citas las traigo ahí, de ese momento inicial de Núñez, cuando está escribiendo sus escritos de ensayos de crítica social, su visión que está planteando allí, ese puro liberalismo científico moderno de la época, eso es lo que él está defendiendo en ese momento, Estaba ¿no? obsesionado con las ideas de organización del Estado, cómo funcionaba en Inglaterra, cómo funcionaba en Francia. Sí, Estudiaba a ver si podíamos recoger no, algo de esas ideas y traerlas, por eso es el sueño europeo. Había una idea de que Europa era la gran civilización que teníamos que asumir, ¿no? sin duda, pero en eso estaban todos en América Ujú. Latina. Es decir, eso era, porque claro, es decir, imagínate tú, de todas maneras estos hombres van a Europa y se encuentran con ese desarrollo impresionante, ¿no? De pleno desarrollo de ferrocarriles, Revolución industrial. revolución industrial, pero además revolución cultural profunda. Están surgiendo las grandes impresores de libros, los grandes teatros. Bueno, es una explosión total, ¿no? Y por supuesto, pues piensan que ese es el ideal que hay que tomar. En esa promesa liberal de los 50, ahí también se empieza a crear una élite y unas tensiones, los Gólgotas, los draconianos. Finalmente Exactamente. triunfa Sí. esa idea liberal que creo que permanece hasta nuestros días, que de alguna manera se enuncia como tal, pero no se vive como tal. Yeah. Pierden los artesanos, ganan los señoritos, digamos, por llamarlos de alguna manera, que representan las buenas costumbres, las buenas maneras, Y pero que no eso, dejan de ser una mezcla de lo que dijo alguna vez, no sé si fue Álvaro Gómez o quién fue que dijo que, es que los liberales parecen más conservadores que ciertos conservadores. y eso es muy interesante porque en esa década de los 50 de todas maneras, uno puede mirar cómo, decir, ante Melo, digamos, ante la rebelión de Melo, que acompañan los artesanos, todo el liberalismo prácticamente, todo el liberalismo se echa para atrás, Claro. ¿no? Incluido Núñez, ¿no? Todos se echan para atrás, Ya eso no. se asustan, incluso Obando. Obando no se atreve porque Melo va donde Obando y le dice, bueno, pero eso lo vamos a hacer a usted, tome el poder. Y Obando ahí recula, ¿no? Sí, todos reculan en el fondo, ¿me entiendes? Es decir, a Melo lo acompaña el liberalismo popular, ¿no? Pero no el liberalismo ya institucionalizado, los intelectuales liberales que tenían grandes ideas, grandes propósitos de reforma liberal, porque claro, hay que decirlo, ¿no? Un tipo como Murillo Toro, hombre, claro que era un hombre que tenía ideas estupendas, maravillosas para su época, ¿no? Pero claro, ahí se detienen, ¿no? Tienen un Eh, proyecto de nación, pero con limitaciones que también tienen que ver con algo que has estudiado. Son las limitaciones culturales, de la raza, de la clase. sin duda, ahí está el punto. Ujú. Ahí está el punto. O sea, y ahí es donde la discusión sobre la democracia hay que ponerla. Es decir, porque es que no podemos olvidar que en este país, si hablamos de población, de gentes concretas, ¿no? De carne y hueso, el 80, por ser conservador, 85%, pero más, son mulatos, son mestizos, son indígenas, son negros. Pero esta es una clasificación que te la estoy diciendo además eh, sociocultural, es decir, gente pobre, ¿no? Y clase de pronto media baja, ¿no? Este, entonces, claro, ahí está el punto, es decir, que al final, cuando construimos la idea liberal, por eso es que solamente hay un momento en la historia del siglo XIX
donde se toma la decisión de verdad de dar el sufragio universal, que es en los años 50. Ujú. Después, ni de riesgo. Una década que produce una gran esperanza, pero también unos grandes desgarramientos. Por eso van a llegar los 60 y Núñez se va. Claro, y después viene ya la idea del sufragio condicionado, ¿verdad? Por la educación o por las propiedades, ¿no? Entonces, claro, la República nace con el sufragio condicionado y muere con el siglo XIX con el sufragio condicionado. Es decir, Hablemos de la Constitución del 63, que supone ya uno empieza a advertir qué es lo que se está organizando y cómo se está organizando. Pero Núñez en ese momento se va a ir. Y dice, yo ya no tengo nada que ver, yo no puedo incidir en esa organización. ¿Por qué se va tan decepcionado de todo ese momento que parecía esperanzador? mira, yo creo que hay dos factores que hacen que Núñez se vaya. El primero es que hay un cambio de gobierno en Panamá y le quitan el poder a Núñez, que es muy curioso porque Núñez había propuesto, en los pocos días que estuvo en la convención, había propuesto que la capital se trasladara para Panamá. Y lo había hecho pensando en que no tenía sentido tener una capital aislada en las montañas cuando Panamá se estaba convirtiendo en uno de los centros claves del mundo. Era nuestra punta. ¿No? Y ya estábamos allí, ahí. Entonces Núñez dice, mira, pero es que desde Panamá nosotros podemos todo, ¿me entiendes? Tener relaciones, impulsar el comercio, etcétera. Bueno, debo decirlo, quien se opone verbalmente, quien lleva la vocería contra esa opinión de Núñez, fue otro preclaro patriota de la independencia cartagenero, uno de la familia Piñeres, que dice que que Bogotá es la ciudad de la luz y que ahí tiene que estar la capital. Pero eso te lo traigo a cuento porque hay cambio de gobierno en Panamá y entonces a Núñez le quitan la credencial. De hecho, lo sacan de la convención. Y Núñez queda en el aire además. No solo queda en el aire, sino que el poder real lo tiene en ese momento Mosquera. Mosquera tiene el poder y Núñez tiene miedo de las arbitrariedades de Mosquera, ¿no? Y entonces dice, no, yo me largo de este país. Y se va 10 años. en un momento interesante porque es como por una novela, ¿no? Porque Dolores Gallegos se va con él, ¿no? Abandona también a su marido y se larga con Núñez. Y Núñez decide quedarse fuera 11 años. Y ahí hay una cosa muy interesante para no solamente centrarnos en lo anecdótico y digamos, en lo político. Y es que es un hombre que empieza a escribir, a entender que el conocimiento, y a producir conocimiento. Y eso Y escribe muchísimo, y tú lo que haces en el libro es sistematizar todos esos momentos de escritura, cómo van mostrando una construcción que sin él saberlo, por supuesto, uno no sabe para dónde va nunca con lo que está escribiendo. Tú no lo sabías, que en finales de los 80. Claro. Que es lo que le va a permitir abrir un camino sin que él lo imagine una década después. Totalmente de acuerdo. Es que lo que sucede con Núñez es un caso muy particular que yo también resalto allí. Casi todos, no todos, pero casi todos los que llegan al poder en el siglo XIX llegan con la aureola de caudillos militares. Ahí haces un paralelo entre dos caudillos latinoamericanos, ¿no? Exacto. Y Núñez, por el contrario, ni podía hacerlo, además, porque su físico, su contextura, él era un hombre. Yo sostengo que Núñez debió tener una enfermedad de muchacho respiratoria de algún tipo, ¿no? Que mantuvieron siempre ahí velada. Era un hombre enjuto, un hombre adusto, sí, no, digamos, era lo opuesto a Obando, ¿no? Obando era el héroe, ¿no? Era el gran militar, o Mosquera, ¿no? Núñez no, pero el arma de Núñez, poderosísima, fue su pluma. Creo que nunca hubo en este país una pluma que ejerciera una influencia tan profunda en la política como la de Núñez. Y eso arranca en ese momento. Núñez llega a los Estados Unidos, llega a Inglaterra y a Francia, y más allá de lo anecdótico, lo que se dedica es a estudiar y a escribir.
y a escribir. Y entonces ahí tú ves cómo va formando un pensamiento. Pero no escribe por el prurito de escribir. Y No, tampoco escribe sobre nosotros, hay que escribir sobre el mundo, sobre entender el la China, mundo. entender Francia, No, entender los judíos, y a que nosotros entendiéramos que éramos parte del mundo. hacia dónde iba el mundo, ¿me entiendes? Y además, ¿sabes una cosa? Publicaba no solo en Colombia, publicaba en Lima. Pues además vivía de la pluma. Dicho sea de paso, publicó en periódicos de Estados Unidos, publicó en periódicos del Perú, creo que publicó también en periódicos ecuatorianos y publicó en periódicos colombianos. Siempre con un tono muy pedagógico, pero además empezó a crear un estilo que no era de uso en Colombia, muy influenciado, en mi modo de ver, por la tradición inglesa. No era algo, escribía artículos muy ágiles, muy transparentes, no eran esas frases largas, retóricas. De hecho, no se sentía muy cerca a Francia, ¿no? No, El sistema educativo no, francés le no. parecía sospechoso, Sí, la comuna lo aterró. lo aterró. Sí, sí. Y ahí hubo también un factor profundo de transformación en Núñez. Es que muy fue- importante ese que momento para él, ¿no? es muy importante porque Núñez siente una cosa que es muy interesante y la escribe. Dice, el liberalismo, la misión del liberalismo finalizó. Dice, el liberalismo fue capaz de conducir las grandes luchas contra la esclavitud, las grandes reformas democráticas, pero ante el ascenso del movimiento obrero y ante el estallido de la Comuna de París, el liberalismo no tiene sentido más. Ese es el límite que dice, si lo cruzamos nos vamos Exactamente. para un socialismo que Exactamente. por nada del mundo. Que ni por nada del mundo vamos para allá. Y ahí empieza, entonces, es un punto de inflexión, ¿no? Ahora acuérdate, eso es 1871, ¿no? Ahí Núñez empieza a predicar un poco la idea de necesitamos ponernos de acuerdo, en otras palabras. Necesitamos aprender a trabajar juntos, conservadores y liberales. En un momento en que ya tú sabes, conservadores y liberales, para nada. El que llegaba al liberalismo ganaba el poder, fuera, conservadores. Pero un hombre 10 años después, con contactos, con escritura, por supuesto, no soñaba que iba a tener un lugar otra vez político. Incluso decía, yo no quiero Yo no eso. vuelvo, Ya, no, y tiene su famosa frase, yo para la política soy cadáver, le dice a Salvador Camacho Roldán. Yo no vuelvo más a la política, no quiero. Es más, su sueño era ahorrar un dinero en Europa, comprar una imprenta y dedicarse al periodismo, que era para él realmente lo que hizo toda su vida, ¿no? Yo lo que quiero es tener una imprenta, le dice a Salvador Camacho Roldán. ¿Y qué pasa? Y lo que pasa es que, claro, ahí, bueno, la vida, tú lo sabes, tú sabes que la vida hace cosas que uno no espera. Él está y se ha vuelto, además, hay una cosa muy interesante, los artículos de Núñez empiezan a tener una gran resonancia en el país. Él está por fuera, es una figura política, bueno, Núñez había sido presidente del Senado, había sido ministro, etcétera. Y está por fuera de todo este enredo y toda esta pelotera y además de todo, todos están ya preocupados con la Constitución del 63, todos saben que hay que reformar esto, liberales y conservadores, todos saben que esto ha llegado a un punto límite. Y entonces empiezan a mirar a Núñez, ¿no? Y decirle, ¿por qué no te vienes? Te necesitamos. Bueno, y ya Núñez ha cautivado a un buen grupo. Miguel Samper sigue a Núñez con la creación del Partido Independiente. Salvador Camacho Roldán sigue a Núñez con la creación del Partido Independiente. O sea, ya hay una serie de liberales que empiezan a pensar, bueno, sí, Núñez tiene razón, tenemos que ir a un camino. Con un centro. No, a un centro político. Tenemos que buscar exactamente. Y para eso crea el Partido Independiente, para colocarse en el centro del liberalismo radical y del conservatismo. Y plantear cosas que no funcionan, lean el libro. Curioso. Y entonces coge y plantea esto, pero mi querido Juan, es que no funcionó. Ese fue el problema. Es que el problema es que
evidentemente logra construirlo con éxito. Llega a la presidencia con ese centro, digamos, con esa idea de centro. Es más, y pone además de todos, ¿no? Es más, en el 84. Nombra gente de todos. En el 84 propone un gabinete con 2 radicales, 2 conservadores y 3 independientes. O sea. Y no funciona, porque los radicales le dicen que Santiago Pérez, no estoy muy creído de eso. Estas son anécdotas, pero son de todas maneras, reflejan el momento. Que Santiago Pérez o Aquileo Parra dicen no. Dicen, eso está demasiado bueno. ¿Qué estará pensando el doctor Núñez? ¿Qué trampa tiene en la cabeza el doctor Núñez? Puede que nadie lo haya dicho, pero era el sentimiento, ¿no? No se puede. Esto no es verdad. Y ahí viene un punto, si tú quieres, entramos a ese punto, que es fundamental. ¿Qué pasó en el 84? No. Evidentemente, el liberalismo tenía razón en una cosa. Y yo lo digo, el liberalismo tenía razón en sospechar que con Núñez el conservatismo podía llegar al poder. Porque además Núñez no lo estaba negando, lo estaba diciendo además. Núñez estaba hablando de la alternabilidad, de que era bueno que un partido subiera al poder y que otro, pues decía, y el liberalismo se puede fortalecer, incluso si pierde el poder, hasta eso le puede servir para unirse, fortalecer, en fin. Y los liberales empezaron a interpretar que Núñez podía perfectamente llevar al conservatismo al poder. Yo creo que esa no era la idea de Núñez. Yo creo que la idea de Núñez era anticipatoriamente construir una coalición como en efecto lo hizo, consolidar esa coalición de liberales y conservadores e intentar resolver el problema central que tenía el país en ese momento, que era el problema de la paz. Es que es un país en donde cada año, bueno, no había 2 años de paz en el país, eran guerras, levantamientos locales, nacionales. Bueno, era una cosa terrible. Tú lees, por ejemplo, lo que dicen los embajadores norteamericanos, que yo les puse ahí de anexo, y es terrible como muestran, dices. Como leen el país. Como leen el país, que nunca hay paz. Bueno, entonces Núñez llega al 84, ofrece esta posibilidad, los liberales radicales no la aceptan y pasa lo siguiente, que es un momento clave para leerlo hoy. Los liberales jóvenes, más radicales, dicen, nos vamos para la guerra. Punto, porque es que Núñez va a entregar el poder a los conservadores. Los patriarcas, Santiago Pérez, Felipe Pérez, Aquileo Pérez, Aquileo Parra, etcétera, dicen no, de ninguna manera. Nosotros vamos a las elecciones próximas y vamos a ganar. Porque entre otras cosas Núñez cuenta en un artículo, dice, mira, los liberales tenían perfectamente 6 votos de los 9, sabes que se elegía por el voto de los estados, y iban a ganar las elecciones en el 85, eran cada 2 años, entonces en el 85 se hacía la elección para el 86, ya la iban a ganar, pero los más jóvenes como Ricardo Gaitán Oeso dicen no, nos van a quitar esto, esta vaina nos la van a quitar y nos vamos para la guerra, y se van para la guerra. Gaitán se levanta primero en Cundinamarca, lo derrotan. Y Aldana, que es quien lo derrota, el general Aldana, lo quiere fusilar y Núñez prácticamente lo impide. Vuelve y se levanta, ahora sí con éxito, se va a Honda, recoge liberales por el camino, se va a Barranquilla, se toma la aduana, sitia Cartagena y obliga prácticamente a que el liberalismo radical entre a la guerra, a que todos entren a la guerra. Y ese punto es un punto clave, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando eso pasa, los conservadores, el general Canal y compañía, van donde Núñez y le dicen, bueno, nosotros tenemos un ejército. Usted produjo esto, usted dijo que esto pasara. Y entonces usted, si se queda, los liberales lo tumban. Y si lo tumban, lo fusilan. Entonces le entregamos el ejército y usted se defiende. Y Núñez toma el ejército conservador y el ejército conservador vence y derrota al liberalismo.
Y esa derrota del liberalismo no solo es la muerte del liberalismo radical, la destrucción del liberalismo radical, sino que marca un momento de quiebre profundo en la política colombiana. Porque lo que viene después de eso es ya lo que Núñez empieza a proclamar abiertamente, porque no es que lo hace a escondidas, no, ahí está. Empieza a decir ahora lo que necesitamos es un gobierno autoritario y represión severa, ¿no? Ya no es Núñez Se acabaron liberal, las oportunidades. ya no es el diálogo, se acabó la oportunidad. Y entonces, claro, esta obsesión de la paz, ¿no? Y del orden, ¿no? Lleva entonces a un autoritarismo terrible, terrible. Con una idea que expresas en el libro que me interesa que hables de ella y es, ante el estudio, la comprensión de la política, empieza a aparecer en él también un camino hacia Dios. Como si en el fondo la única manera de organizarnos fuera creyendo en algo, porque es que si no creemos en nada, esto no lo arregla nadie. Mira, y eso me encanta que lo digas, porque el matiz que acabas de decir, para mí, descubrir ese matiz me costó años. Es que en el fondo Núñez es un hombre de convicciones. Las repúblicas, los países, las naciones no se construyen sino con convicciones. Y así como tuvo esa convicción liberal muy fuerte, entonces llega a otra convicción, a otro modo, se aferra a otra creencia. Y es que, bueno, si esto no sirvió de nada, si no logramos pacificar este país, al final, entonces, esto no lo resuelve sino la difusión de los sentimientos religiosos. Por eso admiraba a Estados Unidos Y también. entonces, claro, eso lo había aprendido en los Estados Unidos y de ahí sus artículos de los años 60 que lo maravilló, que yo lo cuento allí, ¿no? Se maravilla de ver a que en los Estados Unidos los intelectuales y todos estos, ¿verdad? Tienen sentimientos religiosos profundos y tal. Y él cree que eso puede funcionar, ¿verdad? Que eso puede funcionar. Y yo creo que es una convicción real la que se apodera de Núñez en ese sentido. No es la tontería esta de que porque necesitaba resolver el Casarse. matrimonio. No, o sea, él había sido demasiado irreverente como para que eso hubiera sido importante. No, él está dispuesto entonces a que sea entonces a través de la religión que logremos realmente la paz y entonces echar a andar al país hacia el progreso. Lo que pasa es que eso tampoco funciona. No, pues se olvidó de la institución colonial que teníamos aquí. Exactamente. Eso tampoco funciona, porque ¿qué es lo que pasa? Que entonces el conservatismo que sube al poder no es Núñez, es el conservatismo dogmático de Miguel Antonio Caro y Carlos Holguín. ¿Eh? Y entonces el resultado final de esto es que volvemos a tener guerra en el 95, la resuelven rápidamente, pero el país va hacia el abismo. Miguel Antonio Caro desesperadamente llama a Núñez y le dice: usted se tiene que venir ya, porque ya esto no lo controla nadie, el Partido Conservador está dividido, hay odios profundos entre ellos mismos, ¿verdad? Entre los históricos y los nacionales, los nacionalistas. El Partido Liberal, por supuesto, está reorganizando ese país a la guerra, ¿no? Y Miguel Antonio Caro dice: yo no puedo manejar más este país. Esto lo resuelve usted, véngase. Porque sabe que se le viene la guerra. Núñez prepara su viaje para venir y muere. O sea que en el 94 Núñez muere. Y entonces lo que sucede de ahí en adelante es que Miguel Antonio Caro resuelve la situación con más dogmatismo, con más represión, y el resultado final es que el liberalismo dice: esto ahora sí, mejor dicho, es a muerte. Se organizan y se van a la guerra del 99. Entonces, claro, cuando yo digo es que tampoco en ese momento la regeneración fue una solución de nada. Sí, no fue una época como compacta, Nada. Ahora lo que pasa es que, claro, los conservadores ganan en el año 99, bueno,
La guerra trae el desastre de la separación de Panamá, ¿verdad? Y lo que viene de ahí en adelante, no deberíamos olvidarlo también, todos estos que alaban la democracia, es otra dictadura, que es la dictadura de Reyes, ¿no? ¿Y cómo resolvemos la dictadura de Reyes? Mediante el Frente Nacional que monta Carlos R. Restrepo, ¿verdad? Porque otra vez necesitábamos, otra vez, Otro pacto. otro pacto, ¿no? Para poder otra vez resolver el problema. Entonces, ¿qué te está diciendo todo esto? En el fondo, lo que te está diciendo es que montamos una democracia, una república, con una democracia extremadamente frágil, porque fue una república que nunca se atrevió a hacer realmente las reformas de fondo que se necesitaban. En otras palabras, una democracia que nunca quiso empoderar a su gente, ¿verdad? Nunca. Que le tiene pánico. Y entonces lo resolvía con la guerra, lo resolvía con las dictaduras, lo resolvía con los pactos tipo Frente Nacional, que fue lo que pasó con Carlos R. Restrepo en el año 10. Y lo que pasaría después, en el año 59, son ciclos. Entonces, claro, yo cierro el siglo XIX, ¿verdad? Lo abro aquí con la república que se quiso crear y lo cierro aquí diciendo, bueno, es que no funcionó, ¿entiendes? Es decir, este personaje fascinante que fue Núñez, este hombre tremendamente ilustrado, este hombre que lo probó todo, tampoco funcionó. Pero en el fondo no podía funcionar porque, como digo yo aquí, creo que en la frase final del epílogo, creo que digo algo así como que, que tiene que ver con eso, ¿no? De que tú al final o te decides a construir una república como es, o al final no funciona. Y entonces digo algo así como, en los últimos años de su vida, hablando de Núñez, creyó que el autoritarismo, la represión severa y el poder espiritual de la Iglesia Católica podían lograr el milagro de la paz en Colombia. No funcionó. Faltaron ante todo, comillas, porque es una frase de él, los hombres virtuosos, de los que habló con insistencia. Sabía que en su ausencia nada funcionaría. Tampoco por lo visto los tenemos hoy. Seguiremos a la espera del momento de la redención de esos hombres virtuosos con los que construir una democracia real para todos y una paz perdurable. ¿No? Eso es lo que nunca hicimos. Esa democracia para todos. ¿No? Núñez, antes de morir, quizás empieza a soñar que es posible esa idea de organización pensando en Estados Unidos. De hecho, elogia la doctrina Monroe, que ha sido hoy materia de apropiación histórica por parte de Trump, para entender qué era lo que estaba diciendo Monroe, que no estaba entendiendo Núñez, y que Roosevelt pues ya terminaría por resolver y empezar su dinámica imperial sobre nuestro territorio, que fue Panamá, que es una herida profunda que se produce tan solo unos años después de la muerte de Núñez y que quizás no hemos considerado lo suficiente como república, ¿no? Es que nos quitaron un brazo, y quizás el brazo más importante. Y esto parece una anécdota menor, una especie de discusión de eruditos del tema panameño. Pero el tema panameño hace parte de esa ficción, de esa nación imaginada que fue amputada. Y porque no es lo mismo Venezuela o... Digo, eso se dividió muy rápido, hasta ahora comenzando en el 30. Nunca soñamos esa gran Colombia, nunca la tuvimos realmente aquí. Pues nunca, digo, pero es que Panamá fue casi 70 años, 75 años, parte de las vidas de las personas que vivieron el siglo XIX. Sin duda, sin duda. Pero además fíjate una cosa que pasa con Panamá, por lo que yo incluí un ensayo también sobre Panamá, ¿verdad? Es curioso que Trump está reviviendo otra vez la idea de que Panamá tiene que ser de los Estados Unidos. Y eso es muy peligroso, porque esto que acaba de hacer Panamá, de sacar a los puertos chinos a la brava, tanto del Caribe,
el puerto del Caribe como del puerto del Pacífico, Mm. pues, por la presión de los Estados Unidos. Eh, yo digo en ese ensayo, le digo a los panameños, ojo, porque si le dan un pretexto al señor Trump, decir, si el señor Trump puede justificar de alguna manera que no hay inestabilidad en Panamá o que etcétera, va y se toma de nuevo Panamá. Lo hace. Porque evidentemente está claro que eso está en el pensamiento norteamericano. Porque claro, el tema aquí clave es que la doctrina Monroe, como se construyó y que Bolívar recibió con felicidad, ¿no? Y que Núñez elogia, era en el sentido de que Américas, ¿no? Las Américas. las Américas no vamos a permitir más colonialismo europeo en América. Pero claro, cuando Estados Unidos se transforma en un imperio, transforma también el contenido de la doctrina Monroe, ¿verdad? Porque entonces ahora son ellos los que están en el proceso exacto, y entonces la doctrina Monroe se convierte en la justificación de la ideología de la expansión, ¿no? Pero, pero el problema de hoy que tenemos, y que Panamá es una metáfora muy interesante, es que en mi opinión, ante la política del señor Trump, toda América Latina y el Caribe está amenazado, ¿no? Todo. Es decir, esto que está pasando en Cuba, por Dios bendito, tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el régimen cubano. Eso no tiene nada que ver. Te puede parecer que eso fue un fracaso, te puede parecer que lo de Castro no sirvió de nada. Lo que quieras. Lo que tú quieras. Lo que no puedes admitir es que un poder, ¿verdad?, determine que toda una nación de 10 millones de habitantes no pueden recibir ni siquiera el combustible que necesitan para cocinar. Porque a la brava dan una orden al mundo, no entra más combustible y que se mueran de hambre. Eso es absurdo, ¿entiendes? Eso es absurdo. Ni tampoco una nación puede darse el lujo de lo que está haciendo Trump hoy. ¿Cómo es posible que tú, acabo de ver la noticia ayer, le vas a decir a los mexicanos, ¿verdad?, que el gobernador de Sinaloa mejor dicho, el gobernador de Sinaloa es un narcotraficante y por lo tanto tiene que pagar ante la justicia norteamericana? En primer lugar, es un gobernador. En segundo lugar, como le dijeron los mexicanos, ¿dónde están las pruebas? Es que ¿dónde está el derecho? Mejor dicho, ¿dónde está el derecho? ¿Dónde están las pruebas para que usted diga esto? Yo no sé si lo es o no lo es, pero es que tú no puedes ir por el mundo. Bueno, vimos lo de Venezuela, ¿verdad? Tú no puedes coger. El señor Maduro te puede gustar o no gustar, a mí eso me tiene sin cuidado, pero es el presidente de la República, que ellos mismos lo habían reconocido porque de hecho estaban negociando con Maduro. No puede llegar de un día a otro, coger y te lo llevas porque sí. Entonces estamos ante una situación muy peligrosa. Yo quiero cerrar la conversación. No quiero ponerte a opinar sobre la figura del presidente, pero yo sí creo que hay un momento en donde se ha complejizado la discusión. Y creo que hay una acción pública de conversación que empieza a rescatar entonces relatos que se empezaron a hacer en los 80s, en los 90s. Que dice, bueno, pero aquí hubo gente hablando, pensando, ¿por qué no los conocíamos? ¿Por qué prevalecieron esos otros relatos? ¿Por qué nos quitaron la historia de los colegios? Hay historiadores negros. Hay doctorados del Caribe. Nos estamos dando cuenta, el país se está dando cuenta de que en todos los lugares de esta nación imaginada hay intelectuales, hay gente muy formada, en Nariño, en el Chocó, en el norte de Santander. A donde uno vaya hay tradición, hay conocimiento, hay esfuerzos de academias de historia, hay gente que ha guardado relatos culturales de una riqueza enorme. Yo, al lado de Mocoa, me encontré a un señor que me dijo, allá en Puerto Carreño tengo un archivo de un inglés que estuvo aquí en las caucherías. Eso nadie ha ido a verlo, pero allá lo tengo. Entonces tú dices, ¿qué nos ha pasado y qué sientes que ha pasado en este momento
frente a la discusión histórica en estos 3 años y medio, sin que te metas pues a Bueno, calificar o no calificar, ese no de es el acuerdo, tema, creo es como de pensar. acuerdo, de acuerdo. Pero mira, antes, rápidamente, si no quiero dejar de decir esto. Cuando uno pone a Núñez en la balanza, y yo intenté hacer eso con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus legados buenos, sus legados malos. De todas maneras, el Estado moderno colombiano nació allí, con esa constitución del 86, con todo lo malo que podía tener en otras direcciones. Allí empezó a construirse un Estado nacional, mal que bien, ¿no? Y el Banco Nacional y la moneda de curso forzoso, todo esto fue creando o intentando crear por lo menos una idea de nación real, ¿no? Eso quisiera dejarlo dicho, más allá de que, bueno, De que fuera una pasaron, ficción tan dura y autoritaria. exacto, de todo esto que se vino después, ¿no? Hasta todo esto que llamamos después la hegemonía conservadora, etcétera. Pero esa pregunta que tú, o esa reflexión que tú pones sobre la mesa, mira, una cosa que yo le digo a mis amigos y amigas es que si algo pasó en estos 4 años, que tú puedes empezar a calificar lo bueno y lo malo que pasó, es que el país no vuelve a ser el que fue. Porque estos 4 años abrieron una discusión, abrieron una manera de enfrentar la discusión del país que no tiene marcha atrás, ¿no? Porque yo me quejaba, y creo que tengo incluso conferencias y charlas y cosas, y en mis libros, de cómo era posible que las tragedias diarias del Chocó y de la Guajira no perturbaran el ánimo nacional. Es decir, no fueran sino pequeñas noticias de un día, ¿no? Que no le interesaba a la gente que estaba en las ciudades. Pues hoy hemos colocado la discusión de los territorios en el centro. Hoy hemos dicho los territorios existen, están allí, o sea, están allí y es una prioridad de la nación resolver el problema de los territorios, acabar con tanta marginalidad mezquina con la que hemos vivido, ¿no? En Colombia. ¿Cómo era posible que los niños estuvieran muriendo en el Chocó, en la Guajira? Y eso, bueno, sí, les parecía a todos como natural, como que no eran problemas para resolver de verdad, ¿no? No había que No. discutirlo, era así. Y eso, en mi opinión, y me siento sin vanidad alguna, lo que es una mentira, porque todos somos vanidosos, pero me siento muy contento de haber puesto una semilla en esta discusión. Porque el hecho real es que nuestra idea de nación empieza realmente a tener sentido. Porque no podía tener sentido si no incluíamos a los territorios. Y yo creo que eso de verdad es un legado importante de estos 4 años. Ahora, que ha habido cosas malas, claro, las podemos empezar a mencionar, que ha habido excesos, que no ha habido... En fin, yo no soy defensor Geógrafo. de nadie, ¿no? Aspiro a ser un historiador que cuenta lo que sinceramente ve, cree que, bueno, que es su verdad, porque cada quien construye su verdad. Pero ese punto para mí es muy importante. Venga el gobierno que venga. Aquí ya empezó algo que... Aquí hay algo que no se puede echar para atrás. Y yo creo que eso es muy importante. Pues tú no eres hijo solamente de las ideas que tuviste, sino que perteneces a una tradición que estos años se ha reivindicado, la tradición de Manuel Zapata Olivella, de amigos que se han ido como Roberto Burgos Cantor, de escritores geniales que no soñaron lo real maravilloso porque sí, sino que señalaron un camino de imaginación profunda, como Gabriel García Márquez, a quien conociste y con quien hablaste muchas veces sobre estos temas porque le interesaban estos temas. Así que lo único que tenemos por ti es gratitud y ustedes ojalá se asomen a esos 4 libros, no solo a este, ojalá hagan el recorrido completo.
otra manera de leer el siglo XIX desde otros lugares, desde otros sentidos, no la única desde aquí hacia los territorios, sino desde los territorios hacia aquí. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has escrito y por supuesto por el privilegio de haber conversado ya tantos años contigo. Muchísimas gracias, Juan. Yo debería decir aquí que cuando el fracaso de la nación se había agotado y no había manera de reimprimirlo, Juan David estaba de editor en Planeta. Y me acuerdo que te llamé y tú me dijiste de una vez con un gran entusiasmo, me dijiste: Alfonso, hacemos la reimpresión del fracaso de la nación. Como te dije antes, me estaba preparando para este momento, no tenía bibliografía y ahí arrancamos, ¿verdad? Yo lo único que quisiera terminar es con una frase, Juan David. Mira, deseémosle a Colombia lo mejor. Es decir, lo único que deberíamos evitar es caer en nuevos ciclos de violencia, en nuevos ciclos de odios y extremos que nos lleven a la violencia. Ojalá todo esto sirva para que podamos empezar a construir una democracia real, una democracia bondadosa. Y en ese esfuerzo deberíamos trabajar todos. Y eso cuesta. Las cosas no se construyen sin esfuerzo y con promesas de que podemos arrasarlo todo para volverlo a fundar. A ustedes gracias por otra conversación pendiente. Nos vemos en la próxima. No queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones. Chao, chao.